Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a ver el procedimiento para la identificación de líneas vivas, neutros y tierra en tomacorrientes domiciliarios. Lo primero que debemos hacer nosotros es realizar la correcta conexión de las puntas de prueba. Para ello aquí tomamos este ejemplo de este multímetro, multiescala multipropósito, donde la punta roja va aquí en este pin, donde vemos que tenemos las mediciones de temperatura, condición de batería, tensión, ohmiaje y otros acá. Y la punta negra va aquí al pin o conector del común, dice COM. Ahora vamos a hacer la medición de tensiones tipo AC. Recuerden que para cuando tenemos el equipo configurado para medir tensiones AC, no podemos medir fuentes de tipo directo porque ya nos va a dar una medición de cero. Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle. Además de ello, como vamos a trabajar con tensiones AC, pues no importa aquí la polaridad o la forma como se coloquen las puntas. Esta condición es muy importante en el equipo de tensiones DC. Bien, ahora en los tipos domiciliarios tenemos tensiones de alrededor de uno de 120. En el caso de mi país, Colombia, donde tengo tensión de 120 a 60 Hz, pero hay otros países los cuales manejan otras frecuencias con tensiones monofásicas de 220. Entonces para ello, en el caso de tensiones de menores de los 160 voltios, entonces se configura la escala aquí en 200 en el cuadrante de voltaje alterno o de tensión alterna, tal cual como estoy mostrando aquí. Si voy a otros países donde la tensión domiciliaria va desde los 208 en adelante, entonces debemos colocar nuestra escala, en este caso sería de 600, una escala mayor de la cual vamos a medir, como en este caso. Bien, en el caso de unos tomacorrientes acá en nuestro país, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar dónde iría cada línea, ¿no? Entonces para ello vamos a ver que en este caso tenemos las líneas de tierra, neutro y fase. Entonces según la configuración, la neutro debe ir en la ranura de mayor longitud, la fase en las ranuras de menor longitud, y esta ranura muy especial pues tiene que ver con la tierra. Bien, entonces así debe ser la condición correcta y eso es lo que vamos a nosotros a verificar con nuestro multímetro. Entonces para ello procedemos de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro multímetro en la escala adecuada, en este caso 200, y vamos a medir la tensión entre la línea viva o fase y la línea neutral, que serían entre estas dos ranuras. Entonces para ello, al hacer esta medición, primero una punta y después la otra, debería darnos alrededor de unos 110 a 120 voltios. Entonces, en conclusión, lo que se determina aquí es la tensión de referencia entre una línea viva y la línea neutral, pero aún no sabemos cuál es cada una. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ahora nos vamos a concentrar a medir la tensión entre la línea viva o fase y la tierra. Entre ellos, si esta es una línea viva, entonces la tensión entre esta línea y la línea de tierra debe ser de 120 a 110 voltios aproximadamente. Entonces vamos a hacer la medición. Veamos aquí y veamos acá. Y nos vamos a dar aquí que tenemos alrededor de unos 120. Entonces ya con esta medición estamos confirmando que tenemos una línea viva o de fase aquí en esta ranura, ya que su voltaje de referencia con respecto a la tierra es de 120 voltios. Para confirmar, vamos a hacer ahora la medición de la tensión entre la línea neutral y la línea de tierra con esta ranura y la ranura de tierra. Entonces aquí lo que debe haber es un voltaje o una tensión de 0 voltios y máximo 3 voltios así. Veamos aquí, tomemos aquí nuestra punta y coloquemos la siguiente punta aquí y nos va a dar 0. Lo ideal es que nos dé 0, ¿cierto? Si tenemos un valor un poquito mayor de los 3 voltios, entonces hay que revisar esa condición de las líneas de tierra porque tenemos algún problemita por allí de conexión o un falso contacto. Lo ideal es que dé 0. Ahora, si vamos a tomar corriente, en este caso, nosotros acá en Colombia tenemos este tipo de tomar corrientes
con tensiones de 208 a 240 voltios. Aquí tenemos dos líneas vivas. Nosotros acá para obtener los 220 necesitamos utilizar dos líneas vivas y aquí tenemos la tierra. Entonces para ello hay que ajustar primeramente acá nuestra escala de multímetro. Ahora aquí la subimos a la 600 y después de ello vamos a hacer la identificación de las ranuras. En este caso aquí vamos a tener una fase 1, una fase 2 o línea 2 y aquí tenemos la tierra. Ahora vamos a comprobar esas condiciones con nuestro multímetro. Entonces la medición primera que uno hace es medir la tensión entre líneas vivas. Entonces para ello tomamos la punta en estas posiciones aquí y hacemos la siguiente medición entre ranura y ranura y nos debe dar desde 208 a 240 voltios AC en este caso. Bien, entonces aquí lo que determina que tengo en estas dos ranuras dos líneas con diferentes fases, ¿ya? Y su voltaje nos da de 208 a 240. Ahora vamos a comprobar los voltajes de dichas o las tensiones de dichas líneas entre ellas mismas y la tierra como referencia. Entonces ahora vamos a colocar una punta aquí en la ranura de tierra y las otras vamos a hacerlas en las líneas vivas. Entonces en este caso, si hacemos esta medición aquí entre esta línea y la tierra, nos tiene que dar alrededor de 110 hasta 120 voltios aproximadamente, tal cual como estamos observando. Y lo mismo va a ocurrir si hacemos la medición entre la ranura inferior que está acá y la tierra. Nos debe dar alrededor de 110 hasta 120 voltios aproximadamente, tal cual como estamos observando. Bien, ya con esto terminamos de hacer la comprobación. Como ven, una manera muy sencilla de comprobar que las líneas están ubicadas en sus respectivas ranuras para que podamos operar nuestros electrodomésticos de forma segura. Muchas gracias y nos vemos en otro video.